Creo que tuvieron de Nehemías por 2 semanas, ¿verdad? Porque tuvimos hace una semana de Nehemías de reconstruir el muro, ¿se acuerdan? Y otra vez entonces, bueno, pues ahí está la enseñanza, ¿verdad? Dios les quiere enseñar algo con Nehemías, ¿verdad? Algo respecto de Nehemías. ¿Quién es la primera vez que me ve aquí? Ok, bueno, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge y pues juntos estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Les doy ánimo para que a lo mejor no les gustaría estar aquí, ¿verdad? Pero como siempre les digo, habemos varias personas orando por ustedes. No están solos, ¿verdad? Es alguien que les sostiene. Y no somos nosotros, es Dios, hermano, ¿sí? Dios quiere que escuchen su mensaje en lugar de estar en otro lugar, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que a ustedes ya les gusta leer, ¿verdad? En la Biblia y entender y poder aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Están listos para el mensaje que vamos a estudiar esta noche, verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, y poner esto en las manos de Él y que Él nos dé sabiduría para entender, ¿sí? Oramos. Padre, damos gracias por esta noche, gracias que nos has cuidado en la semana. Tú nos libras de tantas cosas, Señor. Pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están internos en su proceso, Señor. Tú conoces ya los que tienen algunos meses, tú conoces el tiempo en el que ellos deben de estar aquí. Bendíceles, no te olvides de ellos, Señor, y que ellos más bien no se olviden de ti, que te puedan buscar de todo su corazón, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús también estamos cada una de las personas que esta noche han decidido visitar, que podamos juntos aprender, Señor, de tu palabra que siempre tiene algo que enseñarnos. No pasa de moda, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues seguramente ustedes ya conocen esto que vamos a ver. Vamos a estar leyendo ahí en Juan 6. Pues yo sé, no traen Biblia aquí, ¿verdad? Pero ahí va a aparecer lo que voy a estar leyendo. Ponga atención porque vamos a estar fijándonos en detalles. Esto ocurrió allá a los primeros meses que Jesucristo se destapó y comenzó a decir que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo, que Él venía a dar salvación. Esto que vamos a hablar ahorita, ¿sí?, ocurrió y son los primeros, decimos, milagros de Jesús, ¿sí? Ahí lo van a recordar, verán. Fíjense, Juan comienza diciendo: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Se moría hasta de un resfrío. ¿Pueden creerlo? Y Jesús sanaba a los enfermos. Y dice la Biblia que una multitud, ¿cuánto será una multitud? Muchos le seguía por también, ¿verdad? A seguirle a Jesús. 3, ahí lo pueden ver. Entonces subió Jesús a un monte. Felipe era uno de los 12 discípulos que andaban acompañando a Jesús, ¿ok? ¿A quién le dijo? A Felipe. Le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Jesús, si Jesús sabe todo, por qué le está preguntando a un humano, a Felipe, ¿qué hacemos, Felipe? ¿Qué creen ustedes? Fíjese, Felipe, pues pobre Felipe, pues él que iba a saber, ¿no? Pero miren, Jesús le gusta trabajar con cada uno de nosotros. A Jesús le gusta involucrarnos en su trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente Jesús ya sabía qué iba a hacer. Él es Dios, Él sabía, ¿sí? Pero estaba trabajando con la fe de Felipe. Jesús quería, hermanos, que Felipe se diera cuenta de que si Felipe estaba con Jesús, todo estaba bajo control, ¿sí? Entonces Jesús le dice a Felipe: hey Felipe, mira, la multitud, ¿de dónde vamos a comprar pan?
En aquel tiempo no había tiendas, ¿sí? La gente hacía el pan para sí mismo en casa, ¿sí? Había comercio, pero en determinadas fechas. No, Felipe, ¿no? Entonces Felipe, fíjese, la Biblia dice ahí en el 6, ustedes lo pueden leer, pero esto decía para probarle, porque él sabía, ahí en el arriba, vean lo que le dice en el número 7. Yo digo, ¿por qué le preguntó a Felipe? Felipe, yo creo que era una persona muy calculadora, de esos que todavía no pasa la cosa y ya sabe qué va a hacer. ¿Sí? Miren, Jesús le dice lo siguiente. Le dice Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que Felipe ya tenía calculado cuánto dinero iban a necesitar. 200 denarios era mucho, ¿sí? Vamos a decir unos más de 3,000, 4,000 pesos, ¿sí? Entonces vean por qué Jesús le pregunta a Felipe. Jesús, que conoce los corazones, él ya sabe qué están pensando, Él ya conocía el corazón de Felipe, que Felipe ya traía en su mente tanto dinero, tantas personas, ¿sí? Y Jesús estaba trabajando en el corazón de Felipe y dejó a Felipe participar. Y luego encontramos a Andrés. Fíjese Andrés, también este Andrés, qué interesante. 8, estoy leyendo en el 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Oigan, ¿qué hubieran hecho si ustedes hubieran sido como Andrés? Había una multitud de personas, ¿sí? Y Jesús dice, ¿qué hacemos? Felipe ya dijo, 200 denarios no alcanzan, ¿verdad? Y luego, qué interesante, Andrés trae a un niño y le dice, oye Jesús, pues mira, la única comida que encontré son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le vas a dar de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces? Pero Andrés sabía que en las manos de Dios es posible, ¿sí? Lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible. Entonces, qué bonita la fe de Andrés, ¿verdad? Dirá Andrés, yo creo dijo Andrés, híjole, pues no sé qué podemos hacer con esto, pero sí sé que en las manos de Dios se puede. Amén. Entonces, váyanlo aplicando a su vida. Fíjese, pero apenas estamos empezando. 10, número 10. Ahí arriba dice, entonces Jesús dijo, aquí está lo interesante, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hermanos, pónganse a pensar, 5,000 hombres. Y luego los que estudian Biblia dicen que los hombres no andaban solos, andaban con su esposa, ¿sí? Y luego los judíos no tienen un hijo, de 8 para arriba. Entonces pónganse a pensar, eran más de 10,000 personas. Unos incluso dicen que 20,000 personas. Donde yo he ido, donde hay más gente, es en las bodas menonitas. 400, 600 personas. Para nosotros como mexicanos en las bodas no hay tantos, ¿verdad? Es mucha gente. Ahora imagínense 20,000 personas. ¿Cómo das de comer a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces? Jesús lo puede hacer, ¿sí? Vean lo que dice aquí en el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, fíjese lo que dice ahí, 12 cestas de pedazos. Voy terminando el versículo 12. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron,
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vean el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a el monte solo. Qué interesante. Oigan, es un milagro. A veces lo leemos, pero piensen lo que significó eso. Yo no sé qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces, la multitud de 20,000 personas comió. ¿Y cuántas canastas de pedacitos de pan sobraron? 12. Imagínense, todavía lo guardaron para después, ¿sí? Entonces, quiero que pongan atención en lo que la gente dice en el versículo 14. Dijeron: este es verdaderamente el profeta. O sea, el que estamos esperando. Este es Dios, este es el Hijo de Dios, ¿sí? Y luego lo querían hacer rey. Lo querían agarrar y decir: hey, vamos, tú vas a ser nuestro rey. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte y se escondió, ¿sí? Allá estuvo escondido. ¿Por qué Jesús no quería ser el rey? Ya era el rey, ¿verdad? Pero el rey físico, el rey político. En ese tiempo el rey era Pilato, la autoridad romana. Pero acuérdense que los romanos en ese tiempo gobernaban sobre los judíos. Y la autoridad judía era el loquillo de Herodes, ¿sí? Estaba bien loco Herodes. Esos eran la autoridad física, política. Y Jesús no quería ser la autoridad política, ¿verdad? Porque Jesús, hermanos, vino a enseñarnos verdades espirituales, ¿sí? Pero bueno, Jesús se va, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa? Fíjese, vamos a continuar ahí en el 15. Bueno, salté algunos versículos, estamos en el 15, si vamos al 22, dice: el día siguiente, o sea, ya pasó un día, ¿sí? El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ok, al día siguiente, ahí viene la gente otra vez detrás de Jesús. Imagínense, hasta ustedes y yo hubiéramos ido detrás de Jesús, ¿no? Pero resulta que ahí estaban muy cerca del agua de un mar. ¿Sí lo ven ahí que dice Mar de Galilea? ¿Sí? ¿Sí ven ahí donde dice Tiberíades? Ahí estaban donde dice Tiberíades, ahí estaban. El día anterior ellos habían visto ahí una barca, ¿sí? Llegaron y vieron que ya no había barca. Investigaron y dijeron: a ver, ¿quién se llevó esa barca? Y les dijeron que habían sido los discípulos de Jesús. Pero supieron que Jesús no se había subido a ese barco, solamente sus discípulos, ¿ok? Vean lo que hizo la gente en el 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sí ven donde dice Capernaum? ¿Sí? El mar de Galilea, hermanos, no es así como muy grande. De punta de allá donde dice Corazín hasta acá abajo donde dice Gadara son 21 kilómetros. Y de ahí donde dice Magadán hacia el frente son 12 kilómetros. Entonces, esta gente, cuando no encontró a Jesús, investigaron dónde se había ido Jesús. ¿Y qué les dijeron? Pues los discípulos se fueron a Capernaum. Jesús no sabemos, ¿sí? Entonces, esta gente se subió en barcos, llegaron más barcos. Oigan, ¿cómo cabrían 20,000 personas en barquitos? ¿Sí? Era la única manera de llegar de Tiberíades hasta Capernaum en un día. Si no, pues tenían que andar rodeando y iban a llegar muy tarde, ¿sí? Entonces, imagínense, se subieron en barcos como pudieron. Yo imagino ahí todos unos arriba de otros, así como nos enseñan los barquitos de los migrantes, ¿sí? Y ahí van a ver a dónde anda Jesús. Un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Nomás para que sepan un poquito de la historia de qué hizo Jesús ahí. ¿Se acuerdan? Esa parte que siempre les han enseñado en la iglesia, que los discípulos iban en una barca y iban solos y empezó a haber una tormenta y luego
vieron un fantasma y dijeron, ay, un fantasma, y nada, que era Jesús, y lo vieron caminando por arriba del agua. Ok, ocurrió ahí. Después de que Jesús alimentó a los 5,000, Jesús se escondió, se fue a orar, ¿sí? Y al día siguiente los discípulos, los 12, se fueron solos en un barco. Jesús les dijo, ahí los alcanzo, váyanse ustedes primero. Y él se fue a orar. Cuando los discípulos iban a la mitad, empezó una tormenta y Jesús los alcanzó caminando sobre el mar. Ese es el evento cuando Pedro le dice, oh, quiero ir contigo, Jesús, y Pedro va y a la mitad se hunde, ¿se acuerdan? Ok, eso pasó ahí, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, ok. El chiste aquí es de la gente. Querían encontrar a Jesús, ¿sí? Y ahí van todos hacia Capernaum. ¿Qué dice la Biblia en el 25? Miren, le encontraron, ¿sí? 25. Sí, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, oye, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y les dijo, vean, esto es lo que quiero que pongan atención. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os llenaste. ¿Por qué le seguían los discípulos, bueno, la gente a Jesús? Pues porque Jesús les daba pan y se llenaban. Y con eso quiero comenzar el tema. Este es el título. ¿Qué te motiva a ti para seguir a Jesús? ¿O qué te motiva para escuchar? A lo mejor nos van a decir, no, pues porque estoy aquí no tengo otra opción, ¿verdad? Pero no, ojalá que no sea eso. Yo sé que a lo mejor todos aquí quieren seguir a Dios, ninguno quiere perderse, ¿verdad? Ustedes antes de estar en este lugar ya sabían de Dios. Y si, bueno, no sé, si yo digo, ¿creen en Dios? Todos van a decir que sí, ¿verdad? Ninguno aquí va a ser tan necio de decir no creo en Dios. Si sabemos que es obvio que existe, ¿verdad? Entonces quiero decirles, ¿qué razón tienes tú para seguir a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Qué es lo que te motiva para seguir a Dios? ¿Sí? Estas personas, como 20,000 personas, seguían a Jesús o Dios solo porque les dio de comer lo físico. Estamos hablando de un tiempo de pobreza, ¿sí? En aquel tiempo no era fácil tener comida tan rica. Comían pan, pescado, cosas sencillas. Y que un hombre ande ahí dando comida, pues vamos todos, hasta 20,000 personas, ¿sí? Y vean cómo fue esta gente. Y encontraron a Jesús y le dijeron, oye, maestro, te andábamos buscando. ¿Dónde estabas? Vean la respuesta de Jesús. Jesús no les dijo, pues aquí ando, me vine acá para Capernaum, vengan, ¿quieren más comida? Vengan, vamos a darles otro mensaje. Jesús ni les respondió. Jesús les dijo, ustedes me buscan solo por el beneficio de que yo les doy comida. Es la única forma, es lo único por lo que me están buscando. Jesús no vino aquí a darnos comida, ¿sí, hermanos? En nuestro tiempo, Jesús no vino, o sea, sí nos da comida, gracias, Dios nos da la comida cada día, pero no es lo principal. ¿Por qué? Porque hoy comes estas deliciosas galletas, pero allá por el martes, el miércoles, vuelves a tener hambre. Necesitas volver a comer para llenarte y es un ciclo que no se acaba, ¿verdad? Tienes dinero hoy, se te acaba y Dios no vino a darte dinero, ¿sí? Esa no era la intención correcta de esta gente, ¿sí? Entonces, Jesús que conocía los corazones, Jesús que conoce su corazón, les pregunta hoy, ¿por qué me sigues? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en ti que me sigues? ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son los motivos? ¿Sí? Y Jesús les da una enseñanza miren, Jesús tenía mucho amor, ¿sí? Jesús después de decirles esto, les dice lo siguiente, en el capítulo 27. Vean, no sé si alcancen, pero aquí dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Otra vez, trabajad por la comida que no perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Jesús les va a dar, porque Jesús viene de Dios, el Padre. ¿Sí? Está fácil de entender. La enseñanza es muy clara. Jesús dice, miren, yo les di comida ayer, pero eso no es lo importante. Les dice, trabajen, hagan su esfuerzo por la comida que no se acaba, porque hoy tienen hambre. Les voy a dar comida y mañana van a volver a tener hambre, ¿sí? Pero miren cómo somos las personas, bien inteligentes. Estas personas le hacen una pregunta a Jesús, pero así como que muy espirituales. Y le preguntan, oye Jesús, ¿qué hacemos para que Dios esté contento? O le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Miren, vamos a leerlo. O sea, ya también las personas le preguntan a Jesús algo espiritual. Ya no le preguntaron por la comida. Como Jesús los regañó, ellos le preguntan algo espiritual, ¿sí? Pero pues bueno, a Jesús no lo podemos engañar. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, traduciendo al idioma mexicano, pues, ¿qué hacemos para ser buenos? ¿Qué hacemos para que Dios esté contento? ¿Qué hacemos para ir al cielo? ¿Sí? Ya una vez que Jesús los regañó, ahora sí ya andan como que muy espirituales, ¿verdad? Vean lo que Jesús les responde en el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, fíjese, Jesús le dice, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer, creer en mí. Y yo no puedo creer aquí en mi mente lo que le dicen en el 30. Fíjese, ¿qué le dicen? Oye, danos una señal. Pues que no les acababa de dar ya una señal el día de ayer, ¿sí? Incluso en el versículo 14 que dijeron, oh, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí en el capítulo 30 le dicen, danos una señal. No coincide, ¿verdad? Fíjese lo que dice el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Un patadón y vámonos, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que Jesús no es nosotros, ¿verdad? Él ya sabía lo que le iban a responder. Entonces quiero que vean esto. Las 20,000 personas, cuando dijeron, tú eres realmente el profeta, aleluya, aleluya, eran mentiras. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Qué fácil es decir y sentir la emoción en un día como este y decir, oh, amén, amén. Y yo me entrego a Dios. Y pasar y arrodillarse aquí y llorar y no sé qué. Y al día siguiente seguimos igual o peor, ¿verdad? Hermanos, la boca, el corazón, las emociones nos confunden, ¿sí? Hay que seguir a Dios conscientes, ¿sí? La Biblia dice, el que va a seguir a Dios es como aquel que se sienta a calcular cuánto le va a costar una casa, hacer una casa. Yo creo que nadie aquí se avienta a hacer una casa sin dinero, ¿verdad? Primero decimos, a ver cuánto dinero tenemos, cómo anda el blog, cómo anda la arena, etcétera. Así es seguir a Dios. Sí, Dios obra en las emociones. Es importante la emoción, pero no lo primero. Tú debes de decidirte por Jesús cuando tus emociones estén frías, que las tengas aquí en la mano. Porque miren ellos, bien comiditos, ¿verdad? Imagínate, dice la Biblia que comieron pan y pescado hasta que se llenaron. Muchas veces repitieron, ¿sí? Ya llenos, ya cenaditos, ya se iban a ir a dormir sin hambre. Y qué fácil es decir, tú eres el profeta, tú eres el Hijo de Dios. Pero al siguiente día, cuando ya vuelven a tener hambre, ¿verdad? ¿Qué van y dicen? A ver, danos una señal.
¿Creen que Jesús les dio una señal? No. ¿Por qué? Porque si Jesús les hubiera dado una señal, ya les había dado muchas, lo mismo hubiera sido al día siguiente y al día siguiente, y así somos nosotros a veces. Decimos, a ver Dios, dame una señal y te sigo. A ver, espérate, ¿quién eres tú para pedirle a Dios señales? En el Antiguo Testamento, Nehemías y estos hombres de Dios pedían señales porque no tenían la Biblia. Se estaba escribiendo la Biblia. De hecho, Nehemías escribió la parte que va en Nehemías. Él tenía derecho, tú y yo no, porque ya está llena, ¿sí? Ya está completa, ya tenemos la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis. No debemos de andar diciendo, oh Dios, dame una señal. Si se muere ese perro, sí voy a la iglesia hoy. No, o sea, si no quieres, no vayas. O si quieres, ve, pero no pidas ese tipo de señales. ¿Sí me explico? Hermanos, no es señal suficiente que estés despierto para seguir a Dios. ¿Qué otra señal quieres? ¿Qué otra señal quieres? ¿Sí me explico? O sea, si viniera Dios mismo y se para aquí y nos dice, yo soy Dios, muchos ni le seguirían. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla en Apocalipsis que Jesucristo va a estar aquí en la tierra ya pronto, ¿verdad? En el milenio. Va a estar aquí en la tierra gobernando y su iglesia con él, los que creamos desde ahorita con él. ¿Y qué creen? Mucha gente ni va a creerle y ni le va a seguir. Se van a poner rebeldes y van a decir, no, yo no voy a seguir tus reglas. Fíjate, estando Jesús, así físicamente como me ven a mí, allá en Israel sentado en el templo, y no van a creer. Entonces, ¿crees que Dios debe de darte una señal de que, esta es la religión verdadera, soy yo Jesús, soy yo Dios? No, ya está aquí. Bienaventurado el que lo cree sin ver. Así le dijo Jesús a Tomás. Cuando se apareció con los discípulos, vieron, Tomás no estaba, ¿se acuerdan? Solo los otros 10, Judas pues ya se había matado a sí mismo, ¿verdad? Y luego Tomás no estaba, y cuando ya llegó Tomás, los apóstoles le dijeron, oye, vimos a Jesús que acabó de resucitar. Y Tomás dijo, no, yo no creo. Hasta que no ponga mi mano en su costado que fue herido y vea sus heridas donde estaban los clavos, hasta ese momento voy a creer. Y que se aparece Jesús y le dice, pon tus dedos en mis heridas y tu mano en mi costado. Y Tomás cayó hincado llorando. Y Jesús le dice, bienaventurados los que creen en mí sin ver. O sea, nosotros, porque no vemos lo que ellos vieron. Solo tenemos la palabra de Dios. ¿Y cuál es la religión correcta? Es que no es religión, es la palabra de Dios. Y que este pastor lo enseña así, que este así. No, la Biblia se enseña a sí misma. Solo es un mensaje en toda la Biblia. Naces con pecado, no naces hijo de Dios, eres creación de Dios. Necesitas reconciliarte con Dios por medio de Jesús, no por medio de un sacerdote, no por medio de un santo, no por medio de buenas obras, solo por Jesús para ir al cielo. Ese es el mensaje. ¿Qué más necesitamos? Porque andamos confundidos, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo, fíjese, las personas, pues ¿cómo se quedarían? Jesús les dice... Ok, ¿qué le dijo después del 30? ¿Sí? Fíjense, antes de pasar al 31, quiero decirles lo que Jesús no es. Miren, a veces tenemos un concepto erróneo de lo que pensamos que Jesús es. Y a veces queremos seguir a Jesús porque pensamos que Jesús es esto que Jesús no es. ¿Sí? Mire, por ejemplo, Jesús no es un talismán. ¿Sí? No por traer una fotito ahí de Jesús que ni siquiera es Jesús, vamos a estar protegidos. Eso es un error, eso es un talismán, eso son brujerías, ¿sí? Jesús no es talismán. Jesús no es un amuleto de bendiciones. Jesús no es para traerlo ahí colgado y que me protege y que me bendiga. No, es que Jesús te bendice sin merecerlo. ¿Despertaste el día de hoy? Sí, es bendición. ¿Lo merecías? No. Entonces, no, Jesús no es buena suerte, ¿sí me explico? Jesús, hermanos, no es una tarjeta de crédito, de que, dame esto, dame aquello.
¿quiénes somos nosotros para pedirle a Dios? Quiero hacer un paréntesis. Dios nos deja que le pidamos, ¿ok? No se confundan con esto. Ahorita voy a hablar de esto. Pero quiero primero terminar lo que no es Dios, ¿ok? Jesús o Dios. Dios o Jesús no es el genio de la lámpara. El que cuando estamos en aprietos, vamos y frotamos la lámpara y aparece y ¡ay, te voy a conceder 3 deseos! No, hermanos, yo no sé de dónde hemos sacado esos cuentos, pero en la Biblia no están, ¿sí? Son errores. Y fíjese, y aún así hasta iglesias, pastores lo enseñan, ¿sí? Es un error eso. Por eso, todo lo que les hablen, todo lo que les hable, ustedes váyanlo y chequenlo, ¿verdad? Jesús no está para cumplir tus deseos terrenales, ¿sí? Porque nosotros no somos nada. Lo único que nos merecemos nosotros, hermanos, es ir al infierno. Esa es la única verdad. Cuando tú te das cuenta de lo nada que eres, dejas de reclamarle cosas a Dios, ¿sí? Te das cuenta que tú no puedes decirle a Dios, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te? ¿Quién eres tú para que no te pase? ¿Sí me explico? O sea, a veces pensamos que somos ángeles o yo no sé. Tenemos que ser humildes, hermanos. Y mire, cuando te das cuenta que no eres nada, que no mereces nada, que no merecemos nada, ahí es donde entra una cosa que se llama gracia, que tal vez aquí les enseñan siempre. Eso es la gracia. Que si no te mereces esas cosas y Dios te las da, ¿sí? Pero lo principal que Dios te ofrece es salvación. Mire lo que le dijo Jesús a los discípulos. Perdón, no a los discípulos, a la gente. Los discípulos ahí andaban con él. Jesús les dijo, lo voy a leer de aquí, ustedes lo pueden leer de ahí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Quiero poner la atención aquí. Al que a mí viene no le echo fuera. Tal vez tú piensas que no mereces el perdón de Dios. Tal vez tú piensas que has sido tan malo con tu familia. Hermano, eso es un engaño del diablo. Dios quiere que vengas a Él como seas de pecador, ¿sí? El más pecador. Para Dios, Dios está ahí esperando. Un día se va a acabar el tiempo. ¿Sí sabían? Estamos en el tiempo donde puedes venir ante Dios. Un día, hermanos, Jesús va a venir por su iglesia y se va a ir su iglesia con Él. Y mucha gente se va a quedar aquí y ahí ya no va a haber tiempo. Bueno, todavía va a haber un tiempo ahí, pero va a ser un tiempo difícil. Si hoy la gente no quiere ir a Jesús, pues menos en aquel tiempo. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Me gusta mucho ese versículo que dice, el que a mí viene no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, de Dios. ¿Qué dice el 39? Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día final. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré. Otra vez vuelve a decir, y lo resucitaré. Luego hablaremos de la resurrección. ¿Qué es eso, verdad? Pero ahorita quédense con esto. Jesús les dice, yo soy el pan. El que de mí come no va a volver a tener hambre. El que de mí bebe no va a volver a tener sed. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa comer y beber a Jesús? Significa, mira, ¿cómo se los explico? Todos tenemos un hueco en nuestro corazón que tiene la forma de Jesús. Solo Jesús cabe allí. Pero desde que somos pequeños, que crecemos lejos de Dios, queremos llenar ese hueco con, no sé, dinero, entretenimiento, vicios, drogas, etcétera. Sí, diferentes cosas, pero nosotros ya somos lo suficientemente grandes para darnos cuenta que verdad que eso no llena. Hoy te sientes bien, pero al momento ¿cómo te sientes? ¿Sí? Entonces,
Comer a Jesús, hermanos, no significa, y una disculpa, una disculpa si aquí hay gente de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional cada domingo está comiendo a Jesús con la hostia y el vino. Eso no es comer a Jesús, ¿ok? Comer a Jesús es creer en Él, es arrepentirte de tus pecados. Eso es comer a Jesús. ¿Sí me explico? Es espiritual la enseñanza que Jesús está dando aquí. Cuando Jesús está en tu vida, ya no tienes necesidad espiritual. Vas a seguir teniendo la hambre física, claro que sí. Pero el hambre espiritual, hermanos, eso que ahorita algunos de nosotros o algunos tienen por no rendir su vida a Cristo, eso es hambre espiritual, ¿sí? Que solamente Jesucristo va a llenar, ¿sí? Cuando ya comprendes esto, ya sabes acercarte a Dios. Y Dios es tan bueno que tú puedes pedirle que te ayude, ¿sí? Pero digo, no como un genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? Primero, ríndete a Dios. Y luego, cuando ya estás en la voluntad de Dios, pide. Pero primero tienes que estar en la voluntad de Dios, porque si no estás en la voluntad de Dios, vas a pedir cosas insignificantes que Dios va a decir no. Y cuando Dios te dice no, si tú estás como esas 20,000 personas acercándose equivocadamente, vas a decir, no, pues Dios permitió que se muriera esta persona en mi familia, Dios permitió esto, y te vas a enojar con Dios. Y ahí es donde les vuelvo a preguntar, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pasen cosas malas? ¿Sí me explico? Estamos en la vida, hay pecado, hermanos, las consecuencias de otros nos alcanzan. Así es. Jesús ya lo enseñó en su palabra. Por culpa del pecado está todo el sufrimiento, pero un día Él va a volver a restaurar todo, ¿sí? Ahí Dios va a hacer justicia, ¿sí? Pero en su momento, ¿ok? Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta de comer el pan que es Jesús, ¿sí? ¿Por qué Jesús habló de un pan? ¿Qué pasa si no comemos comida? Nos morimos. En unos 8 días o menos, tu cuerpo deja de funcionar y te mueres. Si no recibes a Jesús en tu corazón, te vas a morir espiritualmente, ¿sí? Por eso Jesús puso el ejemplo de un pan. Jesús es ese pan espiritual, así como necesitamos ese pan físico. La gente seguía a Jesús para que les diera pan físico, pero Jesús dijo, es que yo tengo un mejor pan, pero ustedes me están siguiendo incorrectamente. Déjenme coman mi pan, el espiritual, para que no pierdan, ¿sí? Para que no pierdan su alma. Estamos separados de Dios por el pecado, todos, ¿sí? Todos, ustedes y yo, no hay diferencia. La única diferencia está aquí. Unos comprendemos que solo Jesús nos da acceso a Dios, ¿sí? A estos pecadores, así nos da acceso porque Dios nos limpia. No pretendemos, los que estamos aquí enfrente, no pretendemos decirles que nosotros no tenemos pecado, porque sí tenemos. Pero la diferencia es que estamos creyendo en Jesús y cada día estamos yendo a que Él nos limpie. Cada día pedimos perdón por nuestros pecados y así es la vida en esta tierra. Es un proceso, hermanos, ¿sí? De madurar, de crecer, ¿sí? De que caes pero te levantas, ¿sí? Es una lucha. Por eso en Romanos se nos dice que el cristiano vive como en una guerra, ¿sí? De, caí, pero me levanto. No es normal que estemos cayendo y cayendo y cayendo, ¿verdad? Debe de haber un crecimiento, ¿verdad? Pero bueno, eso significa, hermanos, lo que Jesucristo le quiso decir a estas personas. ¿Y saben qué pasó? Ya para terminar. Mucha de esa gente dejó de seguir a Jesús. Y los apóstoles le dijeron, ay Jesús, qué fuerte mensaje. Qué fuerte mensaje, no le hubieras dicho eso. Y Jesús les dijo, ¿quieren ustedes también irse? Y Pedro, gracias, le dijo, Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Si solo contigo está la vida eterna, ¿sí? Pero mucha gente dejó de seguirle. Hoy
en el mundo, ¿verdad? Mucha gente no cree en Jesús. Mucha gente lo deja, no cree, le es locura la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ojalá, hermanos, que ustedes sean como esos 11 apóstoles que decidieron seguir a Jesús, porque ahí estaba Judas, y Judas no le siguió. Vemos que al final Judas se quitó la vida, ¿se acuerdan? Él, no sé, algo estaba cerrado en su corazón, ¿verdad? Pero ojalá que seamos como esos 11, hermanos, ¿verdad? De que nosotros digamos, ¿a dónde vamos a ir? Mire, si de todos modos va a haber problemas en la vida, ¿sí? Con Jesús o sin Jesús, pero con Jesús es menos. Con Jesús sabes que hay un propósito. Cada problema que nos llega, dice la Biblia que es para algo bueno, pero solo cuando caminas con Jesús, ¿eh? Cuando no caminas con Jesús no es para algo bueno, es para algo malo. Entonces, hermanos, les animo a que no seamos como esos 20,000 personas. Hay que ser como esas 11 personas, ¿verdad? Que decidieron seguir a Jesucristo porque Él es el pan espiritual, que es lo que necesitamos, hermanos, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes. Mucho ánimo, ¿sí? Comamos el pan espiritual. Amén.